Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Centro del Héroe, los podcasts semanales en que uno se habla de Marvel y sí, el que toca hoy y el otro de fútbol. Y acá estamos. Este podcast va a salir sábado 19 a la tarde. El de fútbol siguiente va a salir el domingo a la madrugada y el otro va a salir el domingo a las 8. Entonces ya ahí equiparamos todo. El lunes a las 8 nuevamente el podcast de Marvel y DC y ahí ya está. Ahí ya ordenamos los días como está descrito en el canal. Así que acá estamos. Vamos a hablar hoy de un tema. Ya hablamos de Infinity War acá en su momento, hace bastante ya, de hecho, cuando estuvimos repasando la saga del infinito, hablamos de Infinity War, pero estos días estuve repasando varias cosas de la película, porque es una cinta que es muy especial para Marvel. Estuve comentándola, pensando mucho en la película, no sé por qué. No se cumplió nada de nada, me aparecieron algunos videos y empecé a pensar mucho más en la peli. Y por qué es tan especial, ¿no? Yo creo que hoy se habla de Marvel como de que ya por ahí hay un ciclo cumplido, ya no es lo mismo que antes. Lo que pasa es que cuando alcanzás un techo como el que alcanzó Marvel con Endgame, ¿no? Pero que Infinity War fue como la cúspide y Endgame completó esa cúspide, ¿no? Completó ese techo. Eh, de alguna manera es muy difícil volver a cumplir esas mismas metas, porque lo que habían logrado había sido muy preciso y muy lindo, y muy difícil de poder replicar, ¿no? Yo creo que lo que se hizo con el MCU fue maravilloso. Infinity War fue la película que se esperó, ¿no? Era la película soñada, porque ya habíamos tenido dos películas de los Vengadores, barra tres, porque Civil War podría considerarse tranquilamente como una película de los Vengadores, más allá de que no lo es prácticamente una película de los Vengadores. No es tanto de Capitán América como la uno y la 2 como de First Avenger y la del Soldado de Invierno, pero esta tercera, la de Civil War, era prácticamente una película más de Vengadores. Y yo creo que Infinity War fue como es tan especial porque es como la mezcla perfecta de todo lo que Marvel venía cocinando. Así como distintas películas también lo fueron, porque The Avengers en 2012 también significó lo mismo, porque fue como ese puntito perfecto de Marvel diciendo, bueno, vieron que les presentamos esta primera fase, los primeros personajes y demás, bueno, ahora vamos a presentarles esto y va a ser grandioso. Y Infinity War fue lo más grandioso que se hizo, porque ya habían personajes nuevos que no habíamos tenido por ahí. Ya habían, por ejemplo, en Civil War se había presentado a Spider-Man y a Pantera Negra, que no habían estado, y acá ya estaban mucho más avanzados, ya con sus películas. Porque aparte cada personaje ya tenía un recorrido muy grande en el MCU, ya eran los 10 años del MCU en aquel momento. Y era también un momento bastante especial porque, claro, más allá de los 10 años, cada personaje había tenido un recorrido bastante particular. Cada actor había tenido un recorrido bastante particular también, habían pasado muchas cosas. Y bueno, a ver, con lo que había pasado en Civil War bastante latente, hacía 2 años, y la consecuencia de todo lo que venía arrastrándose con Thanos, era un evento especial, porque Thanos había sido presentado en las postcréditos de Avengers, había sido parte de Guardianes de la Galaxia y había sido parte también de la postcréditos de Era de Ultron. Se venía esperando hace bastante al personaje de Thanos y en este caso nos lo dieron. Y nos lo dieron bastante como el mejor villano que ha presentado Marvel en su historia, de las películas, digamos, del MCU. Para mí es el mejor de todos. No sé si por lejos, porque para mí lo de Loki es brillante, sobre todo teniendo en cuenta la serie, pero que ya vamos a hablar de ella. Pero yo creo que lo que logró Marvel con Thanos fue muy grande, porque nos lo venían presentando, generó la expectativa y nos dijeron, bueno, querían a Thanos, van a tenerlo y van a tenerlo en serio. Y yo creo que también lo que vuelve mágico Infinity War es la gran cantidad de personajes, sí, pero lo bien balanceados que están. La buena continuación de todas las historias y cómo se van conectando los personajes. Cómo los distintos escenarios van tratando de derrotarlo a Thanos y no pasa. Y cómo finalmente gana el villano. Ese silencio que se produce en la sala cuando gana Thanos es realmente increíble. Porque es algo que quizás no se esperaba. Porque era un riesgo grande a sabiendas de que, bueno, al año siguiente iba a estar en Endgame y quizás era un poco lógico que Thanos iba a perder. Pero,
Pero bueno, es una película tan importante porque es dar un salto, porque no es fácil hacer que el villano que gane. Más allá de que después, obviamente, esto no se iba a continuar. Pero era una victoria aparte muy importante porque significaba la mitad de la humanidad y todo lo que eso conllevó. Es una película gigantesca en su estructura, a nivel visual. Es un gran evento. Creo que Endgame también lo es. De hecho, yo siempre digo, me gusta más Endgame que Infinity War. Pero por nada. Y yo creo que Infinity War... Endgame existe por Infinity War, ¿no? Uno fue... la expectativa de Endgame era Infinity War, era la continuación directa de eso. E Infinity War es más el eventazo y Endgame es la continuación de ese eventazo. Incluso Endgame es una película que baja mucho a tierra todo. Infinity War, desde que arranca con la muerte de Loki, con Hulk volviendo a la tierra, que te vuela la cabeza, hasta el final con el chasquido. O sea, te vuelve loco la película durante todo ese tiempo. Y en el caso de Endgame está un poco más relajado, es un poco más tranquilo el tema. Y no tenemos todo ese... si bien el inicio es bastante movido, es una película mucho más relajada, de un tono mucho más dramático y de un tono mucho más de reflexión, bueno, de a poco se empieza a construir. Es una película más larga también, dura 3 horas, dura lo suyo, pero bueno, creo que Infinity War es histórica desde donde se la vea y creo que hoy por hoy sigue estando muy vigente y sigue siendo una película que los fans quieren mucho. Y la verdad es que el laburo que hizo Marvel con esta cinta ha sido fenomenal y bueno, por algo sigue representando lo que representa hasta estos días. Así que bueno, nada. Les agradezco por haber estado al otro lado. Quiero que me escriban, que me comenten qué les parece Infinity War. Y bueno, nada, si la siguen viendo hasta hoy. Les mando un abrazo grande, que estén bien. Nos vemos a la madrugada con el podcast de fútbol. Hasta tanto, que estén bien. Chau, chau.